Comer alimentos bajos en gluten no necesariamente es estar comiendo saludable, porque el gluten o las comidas bajas en gluten o gluten free son precisamente eso, bajos en gluten o gluten free, pero no te dicen nada sobre la calidad nutricional acerca de ese alimento. No te dice acerca de la cantidad de carbohidratos, son refinados, son complejos, la cantidad, qué tipo de grasas están utilizando para fabricar ese alimento gluten free o sin gluten, o qué tipo de endulzantes. Que sea gluten free no necesariamente es algo saludable. Mucha gente cree además que las pastas o las comidas o los alimentos bajos en gluten te van a ayudar para bajar el nivel de glucosa, y esto es totalmente falso, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, aunque ciertamente reducir el consumo de gluten forma parte de los criterios o los puntos que tienes que cuidar si estás tratando de mejorar tu alimentación por diferentes razones. Y aquí también te voy a exponer algunos problemas o detalles que a mí me parecen extremadamente importantes que tú conozcas, que de los efectos que podría estar generando este gluten, y que generalmente no asociamos estos síntomas o estas manifestaciones o estas complicaciones a esta proteína. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos conectados en la ciudad de Tijuana, son las 6 p.m. Creo que en la Ciudad de México ya cambió la hora, son 8 p.m., así que les pido una disculpa por haber publicado que es a las 7 p.m., pero bueno, aquí ya estamos conectados. Directamente al grano, vamos a hablar de el gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína. Es una proteína que se encuentra en la comida y que se encuentra especialmente importante en el trigo. Es lo más abundante. Esta proteína, este gluten, se encuentra en mayor abundancia en el trigo. Sin embargo, no es el único alimento que lo contiene. También lo puedes obtener o encontrar en la cebada, por ejemplo, en el centeno. Hay mucha gente que come pan de centeno, por ejemplo, y en ciertos tipos de avena, que también es un alimento que se consume de forma regular. El trigo se utiliza para muchos alimentos y muchas recetas. El gluten es una proteína que forma parte de esta comida y es una sustancia que es un poco pegajosa. Si lo buscan en internet, ¿qué es el gluten? Literalmente es lo que les va a aparecer primero. El gluten es una sustancia pegajosa y en cierta parte viene de la palabra de inglés que es glue, que es como un pegamento, sustancia pegajosa que le da la consistencia a la comida. Para fines prácticos, el día de hoy, toda la comida prácticamente tiene gluten, toda la comida procesada. Y aquí de entrada ya tienen dos recomendaciones si están tratando de bajar la cantidad de gluten. Ya saben dónde se encuentra. Trigo o el pan de centeno son los que más tienen gluten. Y número dos, la comida procesada, por supuesto. Llevar una dieta libre en gluten es muy, muy difícil hoy en día porque prácticamente está en todo. Comer 0% gluten es muy complicado. Sí se puede, pero es muy complicado. Así que el objetivo y el consejo que yo les doy a ustedes es disminuir en lo que se pueda el consumo de gluten. Ojo, gluten es una proteína, no es un carbohidrato, es una proteína. Y ya hemos platicado en otras sesiones y en otros videos, y no solamente yo, otros doctores, nutriólogos, etcétera, que una de las claves para revertir la diabetes o bajar ese nivel de glucosa es bajar el consumo de carbohidratos. Carbohidratos, y el gluten es una proteína. O sea que bajar el consumo de gluten no necesariamente te va a bajar el nivel de azúcar, porque por ahí hay mucha gente que dice, yo consumo pastas que son integrales libres de gluten, yo consumo pan libre de gluten, yo consumo avena libre de gluten. Ok, está bien. No comer gluten es parte de una dieta saludable porque te genera ciertas complicaciones que te voy a comentar más adelante. Pero esto no necesariamente te va a ayudar para bajar ese nivel de glucosa, porque el gluten es una proteína, no es un carbohidrato. Y lo que tú buscas, si el objetivo es revertir la diabetes o bajar ese nivel de glucosa, es disminuir el consumo de carbohidratos, no el consumo de proteínas. De hecho, el tema de las proteínas, el día de ayer me tocó una persona
con curvas de azúcar muy interesantes y que probablemente se debe a que casi no consume proteína. El no consumir la cantidad adecuada de proteínas durante el día puede hacer que tu curva de azúcar sea muy baja o muy alta y que no sea estable. Aunque de esto vamos a hablar en otra sesión, la importancia de las proteínas en esa estabilidad, si se puede llamarla así, de tu curva de glucosa. El punto aquí es que bajar gluten no necesariamente te va a ayudar para bajar el nivel de glucosa. Bajarle al gluten es bajarle a las proteínas, porque el carbohidrato sigue estando ahí en ese alimento. Hay mucha gente, y ustedes conocen seguramente, que es intolerante al gluten. ¿A qué le llaman esa intolerancia al gluten? Seguramente esa intolerancia al gluten le llaman a los síntomas más frecuentes: estreñimiento, gases, cólicos, dolor abdominal, como un malestar abdominal después de consumir ese alimento, y que generalmente esos síntomas son leves, moderados, pasajeros, bajan tantito el consumo de gluten o ciertas comidas que contienen gluten, lo sepan o no lo sepan, y esos síntomas van mejorando. Algunas pocas personas desarrollan síntomas mucho más severos. La manifestación o la máxima expresión de intolerancia o de complicaciones por el gluten se le llama enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una inflamación sistémica. Sistémica quiere decir que está en todo el cuerpo, inflamación, pero que afecta predominantemente o sí, con mayor relevancia el sistema digestivo. Es una inflamación muy, muy, muy severa, tanto que no puedes, te afecta la calidad de vida y te genera muchas manifestaciones. La enfermedad celíaca, el único tratamiento es bajar el consumo de gluten, porque eso es lo que te inflama en gran medida. Si se sospecha de esto, de una enfermedad celíaca, que generalmente son pocos los casos, existen estudios de sangre que uno se puede realizar, que son anticuerpos contra precisamente esas proteínas del gluten. Y también, en dado caso, dependiendo de cada contexto, hay que recurrir a otros estudios, endoscopía o colonoscopía, según sea el caso. Esto afecta a pocas personas, pero bueno, la inflamación más severa que el gluten puede provocar. A la gran mayoría de las personas no nos genera enfermedad celíaca, sino que nos vemos afectados de otra forma por inflamación crónica, y esto involucra también a las enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes es cuando tu propio sistema inmunológico te empieza a afectar. Algunas de ellas: psoriasis, artritis reumatoide, por ejemplo, lupus, algunas formas de vasculitis, que son enfermedades demasiado inflamatorias. Y hablando de inflamación, el hallazgo sorprendente que leí hace un par de años aproximadamente, que se los comparto porque creo que es muy relevante para ustedes, lo leí y que está revolucionando mucho la forma en la cual se ve y se trata y se aborda los problemas neurológicos, porque bajar gluten resulta que mejora mucho los problemas o las complicaciones y la progresión de la enfermedad, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, que, como ustedes saben, es una enfermedad que se caracteriza por pérdida progresiva de la memoria, entre otros déficits cognitivos que hay por esta enfermedad, migraña, epilepsia y otras más, que mejoran únicamente al bajar el gluten. De hecho, el gluten inflama todo tu cuerpo, pero aquí estamos hablando de una inflamación que me parece muy importante: inflamación del cerebro. De hecho, hay un libro que se llama El cerebro de pan, en el cual el autor explica que y demuestra mediante algunos artículos cómo se ve el cerebro muy inflamado, totalmente en llamas. Mediante estudios de resonancias magnéticas y otro tipo de estudios, se ve el cerebro muy inflamado cuando una persona consume gluten, y cómo se ve el cerebro muy desinflamado, sin tanto problema, cuando se lleva una dieta baja en gluten. Y esto nos abre muchas posibilidades. ¿Quién de nosotros quiere tener el cerebro inflamado? El cerebro es el que orquesta todo. La computadora del metabolismo está aquí, todo el cerebro. O bien, si le quieres poner un nombre, hipotálamo. Imagínate que tienes inflamado eso. Entonces todo tu metabolismo se va a ver afectado, por supuesto, y que puedes prevenir o reducir
simplemente bajando la cantidad de gluten que estamos consumiendo. Y esto además nos abre otras posibilidades. Disminuir inflamación, si ese es el problema que tenemos, simplemente con bajar gluten lo podemos lograr. Y esta inflamación es muy importante y que lo he dicho en muchas ocasiones porque es una característica que no es normal, pero que está ahí en la gran mayoría de las personas que tienen diabetes, presión alta, obesidad, hígado graso, problemas de colesterol, que no debería estar ahí. Pero bueno, estas enfermedades metabólicas tienen este problema. Y por otro lado, están las enfermedades autoinmunes, que son una inflamación un poquito más severa, se podría decir, pero bueno, cualquiera de las dos se pueden mejorar si tan solo reducimos el consumo de gluten. Y esto es importante en los casos de la diabetes. Hay enfermedades inflamatorias que destruyen el páncreas. Y esa inflamación pudiera ser que puedan mejorar únicamente bajando la cantidad de gluten. En el proceso de revertir la diabetes y bajar el nivel de glucosa es muy importante cuidar ese páncreas y mantener lo más que se pueda esa reserva pancreática. Algunas personas tienen inflamación que va al páncreas y destruye esas células beta que son las que producen insulina. Por eso creo yo muy importante bajar esa inflamación. De hecho, hay gente que tiene el azúcar en 110, 120, 150, hemoglobina glucosilada de 6.3, 6.9, 6.2, que no tienen diabetes, sino que tienen inflamación crónica y eso les está subiendo el nivel de glucosa. Ustedes saben que aquí lo más importante es identificar la causa del problema y uno de ellos dentro del estudio de una persona que tiene diabetes es descartar que no sea inflamación crónica. Esto también abre nuevas posibilidades para aquellos que son afectados con problemas neurológicos y yo no soy neurólogo y aquí la recomendación es acudir con tu médico tratante o con algún neurólogo si es que tienes alguna enfermedad de ese tipo, epilepsia, Alzheimer, Parkinson, por ejemplo, esclerosis múltiple, que son enfermedades complejas que usualmente son tratadas por los especialistas en el sistema neurológico. Algo de lo más común que mucha gente padece, pérdida de la memoria, por ejemplo, no tan severa como para pensar en un Alzheimer, pero sí con olvidos frecuentes, confusión, como que te sientes un poco desorientado, falta de concentración, dolores de cabeza, que bueno, el COVID vino a sacar muchos de estos síntomas. Así como el COVID te genera síntomas neurológicos, el gluten también te ocasiona casi exactamente lo mismo, casi por la misma vía. Ambos generan inflamación y esa inflamación hace que tus neuronas no funcionen de manera adecuada, por así decirlo, y que tengas estos síntomas neurológicos. Y además es un factor, como lo comenté hace rato, importante al considerar si tratamos de llevar una dieta saludable. Una dieta saludable no es aquella que sea baja en gluten, por supuesto que no. Bajo en carbohidratos, que sea variada, proporcionada, equilibrada, evitar lo más procesado que se pueda, lo más natural posible y bajo en gluten. Forma parte de esos criterios de tu dieta saludable. Los síntomas más frecuentes de intolerancia, por así decirle, al gluten, que la gran mayoría de nosotros los podemos tener, habrá gente que no porque tiene metabolismos diferentes, pero la gran mayoría de nosotros sí podemos tener estos síntomas y generalmente, o al menos yo los voy a dividir en dos, aquellos síntomas que usualmente sí te pregunta tu doctor y aquellos síntomas que usualmente tu doctor no te los pregunta. Los síntomas más comunes, que son los que habitualmente se preguntan para ver si hay intolerancia al gluten, dolor abdominal, gases, diarrea, estreñimiento, cólicos, malestar abdominal, distensión. Si hay eso, cada vez que consumes una carga excesiva de gluten, sobre todo en harinas o comida procesada, puede que sea eso y a lo mejor tú le estás echando la culpa a otra cosa y puede que sea el gluten. Y también los síntomas que casi nadie pregunta, porque casi nunca le atribuimos estas manifestaciones a que estamos comiendo demasiado gluten. Por ejemplo, dentro de las más comunes, neuropatías. Ya hablamos, enfermedades neurológicas, epilepsia,
Parkinson, Alzheimer, que son a lo mejor enfermedades neurológicas un poco más avanzadas y complejas, a diferencia de la neuropatía, que son los síntomas, o neuropatía periférica, que son los síntomas que mucha gente tiene: entumecimiento, hormigueo, calambres, sensación como de electricidad en las manos, en los pies, en los brazos. Eso pudiera ser también esta, esta inflamación desencadenada por este gluten. Inflamación en el sistema nervioso central, confusión, pérdida de la memoria, falta de concentración, como que estás un poco desorientado, problemas del sueño, problemas del estado del ánimo, también pueden ser por esta inflamación desencadenada por este nutriente. Y como lo comentamos, la inflamación más severa por el gluten, enfermedad celíaca, que es una enfermedad que afecta a todo tu cuerpo, pero que principalmente tu sistema digestivo, mucho dolor, muchas molestias, mucha diarrea, tanto así que cada vez que consumes gluten te genera demasiados síntomas. Y si esa es la sospecha, hay estudios diagnósticos que uno se puede realizar para saber si efectivamente nuestro cuerpo no procesa o no metaboliza y no aguanta para nada esa carga de gluten. ¿Cómo puedes hacerle para disminuir el consumo de gluten? Hoy en día es muy difícil eliminar por completo el gluten, porque está presente prácticamente en todo, pero lo que sí se puede hacer es disminuir mucho el consumo de gluten, y se lo voy a poner muy sencillo. ¿Cómo pueden bajar la cantidad de gluten? Menos harinas, menos pan, menos galletas, por ejemplo, repostería, bollería. Eso es lo que más contiene gluten. Y no les estoy diciendo eliminar por completo, menos, bajarle a la cantidad si es que tenemos una cantidad excesiva. Y también hay que analizar cómo me siento yo al consumir este alimento en términos de energía, de dolor, de estreñimiento, de sueño, de neuropatía, cómo está mi azúcar, cómo está mi presión arterial. Todos esos signos que nuestro cuerpo trata de darnos al consumir algo, pero que uno generalmente no le presta atención. Yo hago una comida y tengo que ver al rato cómo me siento. Si me siento bien, con energía, no me duele nada, sin estreñimiento, mi digestión, ok, mi azúcar, bien, dormí bien, al día siguiente amanecí con energía, esa comida me hizo muy buen efecto. Pero si ese alimento me está generando algo de esto, hay que empezar a asociarlo a que a lo mejor es ese gluten. El pan de trigo sarraceno es un pan, yo no lo he probado, pero en lo que investigué y leí, está documentado que es el que menos gluten tiene. ¿A qué voy con esto? Que sí existen panes sin gluten o harinas sin gluten. Sí existen. Nada más recuerda que el bajar gluten no necesariamente significa que sea algo bueno para tu azúcar. Que sea bajo en gluten y bajo en carbohidrato es lo que tú necesitas, o que tenga a lo mejor mucha fibra para que no te afecte mucho tu nivel de glucosa. Si yo me como un pan gluten free, no tiene gluten, pero tiene una carga de carbohidratos refinados muy alto, casi no tiene fibra, sí, efectivamente no le estoy metiendo gluten a mi cuerpo, no lo estoy inflamando, pero me estoy generando un pico de glucosa. O sea que hay que considerar ambas cosas: gluten y la cantidad de carbohidratos, por supuesto, si queremos una mejor opción. Avena. La avena también es un alimento que contiene gluten, sin embargo, también existen algunos tipos de avena muy bajos en gluten. Como lo comenté previamente, no se trata de eliminar por completo, porque no vamos a poder, prácticamente es imposible, a menos que te acerques a un nutriólogo, una nutrióloga, porque tienes enfermedad celíaca o tienes demasiados síntomas cada vez que consumes algo de eso, y que te haga una dieta estricta, por así llamarle. Así sí podrías asegurar que no vayas a consumir gluten, pero mi consejo aquí es bajar, más no eliminar por completo. La cerveza también es no alimento, una bebida que contiene bastante gluten. También es otro elemento importante que a veces lo acostumbramos de manera pues periódica,
y sin querer queriendo nos estamos inflamando, aunque sea uno o dos, ese gluten va por ahí. Si es constante, claro que nos va a generar problema. Y la otra forma, que a lo mejor es sencillo y que de esto vamos a hablar en la próxima sesión, es comer más natural. Comer más natural es súper fácil, súper sencillo, que se los voy a exponer de una forma muy clara, que no va a haber duda este próximo sábado. Comer más natural es automáticamente comer menos gluten. Recuerda que necesitas bajar la cantidad de carbohidratos para bajar tu nivel de glucosa y revertir esa diabetes tipo 2. No necesitas estrictamente hablando bajar la cantidad de gluten para revertir la diabetes. Sin embargo, bajar el gluten es parte de tu alimentación saludable. No te vayas con la finta. Pasta sin gluten, pan sin gluten, tortillas sin gluten. No necesariamente quiere decir que te va a ayudar para bajar el nivel de glucosa. Al contrario, puede ser que sí, no tenga gluten, pero que te genere un pico importante del nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque el gluten es una proteína. No tiene nada que ver con los carbohidratos, es una proteína y bajar el consumo de gluten es bajar el consumo de proteínas. Claro que es una proteína inflamatoria que te puede generar bastantes problemas y creo yo que el cerebro, la computadora de tu metabolismo tiene que estar desinflamada porque si no, tu metabolismo va a ser extremadamente difícil que se pueda regular. Estos casos son infrecuentes, son muy pocos, honestamente, que tienen algún problema cerebral, algún tumorcito, algún adenoma o que han recibido alguna cirugía, radiación, por ejemplo. Si el hipotálamo se ve afectado o se ve tocado, que es el orquestador de tu metabolismo energético puede estar alterado y te va a costar mucho más trabajo en revertir esa diabetes. A la gran mayoría de nosotros, yo creo, afortunadamente, no tenemos ninguno de esos problemas, pero estamos perjudicando probablemente por esta vía. Mucha comida inflamatoria en el cual el gluten es el rey. El mensaje, no exagerar con los carbohidratos y no exagerar con el gluten. No se vayan con la finta. Bajar gluten puede que sea la causa de esa neuropatía. Puede que sí. Ve bajando el consumo de gluten. Si tienes alguna condición neurológica, puede que también te mejore bastante, pero no por eso debes de dejar de ir con tu neurólogo, que es tu médico tratante. Y bien, pues yo soy el doctor Antonio Cota y esta vez no fue tan largo, creo yo, esta sesión del gluten, porque quise hacerlo un poquito más sencillo, práctico y directo al grano con mensajes más directos, sin tanta paja, como les decimos acá en México. Bien, yo estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California, y ahora voy a pasar a las preguntas que pudieran tener respecto a este tema, o bien el tema de la diabetes. Dice Esther Romero. La harina de almendras, coco o de linaza contienen gluten. Generalmente no, pero pues va a depender del fabricante. Aquí la recomendación es que revise mejor la etiqueta, porque el gluten se utiliza mucho para la consistencia de ese alimento, de esa harina o lo que se vaya a preparar. Y si no le ponen gluten, algo tiene que llevar para que conserve esa consistencia. Generalmente no contienen, pero más vale revisar la etiqueta para asegurar. Sonia Joya nos manda un saludo desde Honduras, le mando un saludo desde Baja California, México. Manos sin nombres, así se llama, nos manda un saludo que se llama Ángeles desde la ciudad de Guadalajara, y gracias por ser miembro del canal y estar aquí presentes el día de hoy. Romero, sí, sin duda, el gluten es un tema muy importante, sobre todo por la inflamación que genera, inflamación al sistema nervioso central, que es nuestro cerebro, la neuropatía. Hay mucha gente que tiene neuropatía y generalmente no le atribuyen el problema a esto del gluten. Puede ser, y si usted me está escuchando y tiene síntomas de neuropatía, entumecimiento, hormigueo, electricidad,
como calambres en las manos, en los pies, en los brazos o en las piernas, trate, no le va a hacer daño bajar la cantidad de gluten y puede que eso le mejore mucho los síntomas. Isabel Salcedo, gracias por sus palabras, espero haberles aportado algo de conocimiento y de información útil que ustedes pueden aplicar en su día a día para que vayan mejorando. Yo sé que hay gente que sí tiene neuropatía, hay gente que no, hay gente que tiene problemas digestivos y hay gente que no. Sin embargo, yo creo que todo aporta porque generalmente, y esto es lo que he observado, se tiene la idea general, a lo mejor ustedes no, pero la idea general es de que sin gluten es saludable y no es cierto. Puede que sea sin gluten, exageradamente alto en azúcar, exageradamente alto en grasas trans, exageradamente alto en otras endulzantes, por ejemplo, y eso pues para nada es saludable, ¿no? Ciertamente, insisto, bajar el gluten es bueno, pero no es el único factor que tenemos que considerar si queremos llevar una dieta saludable. Erika Cárcamo nos manda un saludo desde Chile. Gracias por estar aquí conectada. Dice, gracias. Mimi Torres, buenas noches. Luisa Robles, que también está aquí conectada, le mando un abrazote. Andrés Ortiz López, igualmente, bendiciones para usted, le mando un abrazo. Alejandra Domínguez nos saluda desde Celaya, Guanajuato. Abuelito Rojas, igualmente, buenas noches. Y Bernardo S. nos manda un saludo, dice desde el sur de Texas. Dice aquí Mercedes Rosas Lezama. Dice, yo no tomo medicamentos, empecé a revertir con una hemoglobina glucosilada del 10% hace 7 meses, bajé a 6 y de ahí me quedé en 2 pruebas que salgo la hemoglobina glucosilada en 6%, pues está excelente. Si usted tenía 10% y ahorita bajó a 6%, en 7 meses, a lo que entiendo, es una excelente respuesta. Aquí la pregunta sería cuánto medicamento toma en este momento o si ya redujo las dosis. Y si se mantiene en 6%, a lo mejor, bueno, es excelente. No quiero que piense otra cosa. Pero si usted siente que está estancada, a lo mejor hay que revalorar. Hay que revalorar la situación. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Sigue siendo la dieta? ¿Acaso la dieta se puede mejorar? ¿Cómo va el ayuno? ¿Es un problema el ayuno? ¿Acaso el ayuno se puede mejorar? ¿Cómo va el orden de los alimentos? ¿Lo está respetando? ¿Acaso se puede mejorar? Y así sucesivamente revalorar nuevamente, punto por punto, que se le llama optimización. Esta optimización es una palabra o un concepto que yo lo obtuve de un compañero de la especialidad de medicina interna. Él era un año más grande que yo y pues me presionaba para que estudiáramos los casos. El punto aquí es que hay personas críticamente enfermas que están en el hospital y que requieren un manejo pues intensivo, por así decirlo. Yo no soy intensivista. Un manejo intensivo en el cual le das esto y pasado un momento tienes que optimizar eso que ya estás haciendo, ni más ni menos, eso mismo que tú ya estás haciendo, optimízalo. Muchos tienen la idea de que, ok, ya hice esto, ya me estanqué, ¿qué más puedo agregar? Momento, antes de que agregues algo, optimiza lo que ya estás haciendo. Si lo que estás haciendo te está funcionando, ¿por qué no lo haces mejor? Si eso que te está funcionando, ¿por qué no lo haces mejor? Vuelvo a hacer la misma pregunta y creo que el mensaje se entiende. Espero, Mercedes Rosas, que le haya sido de utilidad la respuesta que le tengo a su comentario. Jacinto Gutiérrez, le mando un saludo, siempre puntual y presente, le agradezco y como les comenté el sábado pasado no pude estar aquí con ustedes por temas personales, pero aquí estamos y la hora de los en vivos es hora con Ciudad de México. Yo me equivoqué porque la hora de Ciudad de México ya cambió, o más bien cambió la hora de la ciudad de Tijuana. Nos atrasamos una hora, pero la Ciudad de México se mantiene en el mismo horario.
Así que van a ser a las 8 p.m., miércoles 8 p.m., hora de Ciudad de México, y los sábados a las 11 de la mañana, hora de Ciudad de México. Voy a hacer esa modificación. Dice Ramona Rodríguez de la enfermedad de Wilson. Ya, me pide un tema complejo por por el metabolismo del cobre. Me imagino que se refiere a eso. Sí lo podemos hacer. Me va a tomar un tiempo documentar eso, y es un problema que hay que considerar cuando hay problemas del hígado, que ya se investigó, hígado graso, tumores, si se le quiere llamar así. Se le investigó problema de hierro, ya se le investigó problema de vía biliar, medicamentos, enfermedades autoinmunes, hepatitis C, hepatitis B, y no se encuentra la causa de por qué ese hígado está afectado. Hay que considerar esta posibilidad. Me parece que más que enfermedad de Wilson, tal vez el estudio o las recomendaciones que yo le pudiera darles a ustedes sobre un hígado inflamado o un hígado afectado, cómo detectarlo y qué pueden hacer ustedes, porque a veces me ha tocado, en muchas ocasiones, uno quiere hacer algo como paciente, como persona que no se dedica a eso, personal que no trabaja en el área de salud, quiere hacer algo, pero su médico no le pide el estudio o su médico no lo orienta, doctor o doctora, ¿no? Y nos vemos limitados a veces porque queremos que nos ayuden y no nos están ayudando de la forma que nosotros quisiéramos. Y tal vez si hacemos el tema de esta forma, problemas hepáticos y qué pueden hacer ustedes, tanto digamos de tratamiento como de estudios diagnósticos, para que tengan una idea más clara de qué pueden pedir o qué pueden realizarse si algo no les cuadra. Porque para eso son los estudios, son mediciones que no le afectan a nadie, porque no son estudios que requieran cirugía, requieran un medicamento que te ponen en peligro. Estudios de sangre normales y un ultrasonido normal para ver cuál es el problema. Yo creo que mejor lo abordamos de esa forma, abarcando lo que usted me está diciendo, la enfermedad de Wilson. Dice María Pizarro, dice harina integral para hacer pan, por favor dígame, ¿tiene mucho gluten o no? La harina integral, la normal, sí tiene mucho gluten. Las harinas que casi no contienen gluten, así dice literalmente, en la bolsa o en la caja, lo que usted vaya a comprar, sin gluten, búsquelo así mejor, porque si es harina normal o harina integral normal que viene de trigo, por ejemplo, claro que va a tener un montón de gluten. Lo más sencillo es fijarse en la etiqueta. Dice Isabel Salcedo, las leguminosas como los garbanzos, lentejas, son alimentos que contienen gluten. Generalmente no, y si lo contienen, a veces, porque va a depender de la variedad, va a ser muy poquito, y no es una recomendación que va a tener un gran impacto si queremos bajar gluten. Es mejor evitar los alimentos que contienen más en cantidad exagerada. Eso va a tener mayor impacto que eliminar los alimentos que contienen poco gluten. Dice Manos sin Nombres, genera hambre. No sé a qué se refiere, a que si el gluten le da más hambre. No sé si sea la pregunta que me está realizando. María Cuellar dice, el agua de Jamaica baja el azúcar. No que yo sepa, pero sí le puedo decir que el agua de Jamaica, natural, sin azúcar, no le rompe el ayuno. Eso sí, tampoco se la va a subir. Y puede ser que el agua de Jamaica le ayude a regular mejor su presión arterial. Si usted tiene problemas de presión arterial, ahí sí le serviría. Jorge Olmedo dice, para una persona con lupus, inflamación crónica, bajar el gluten puede ayudar en el control de su enfermedad, por supuesto, y usted lo dijo muy acertadamente, puede ayudar, por supuesto que ayuda a todo lo demás, es un complemento a todo lo demás que se tiene que hacer para bajar la inflamación por enfermedades autoinmunes. Sí, claro que sí podría ayudar. Dice Mario Ortiz, el pan fermentado tiene bajos niveles de gluten.
Mi esposa le cae mal el gluten y si puede consumir pan fermentado sin tener secuelas. Ahí está, es lo que les comentaba previamente. Sí existen panes libres de gluten. Sin embargo, esto no quiere decir que eso sea bueno para el azúcar, porque va a haber panes que tengan mucho carbohidrato, poquita fibra, y puede que eso te suba un pico de glucosa. Todos somos distintos. Va a haber gente que cierto pan no le genera problema, ni siquiera pico de azúcar, y va a haber otros que con el mismo pan sí te genera un pico de azúcar. Aquí se trata a veces de ir experimentando con uno mismo. A ver, voy a probar este, voy a ver cómo me siento. Híjole, no me cayó el que sigue. A ver este de acá, a ver este no, porque también es parte de irle buscando qué le va bien a mi cuerpo, qué le beneficia y qué le afecta. Gracias, Mario Ortiz, por compartir esta situación. Ok, dice acá, a ver, esta de aquí, Malcolm65 dice, doctor, uso insulina NPH, 38 unidades por la mañana y por la 38 por la mañana, imagino que 22 por la noche. Tengo diabetes tipo 2, hace 30 años, deseo hacer ayuno intermitente 16-8, la insulina la tengo que aplicar a la misma hora o cuando rompa el ayuno. Generalmente, una de las recomendaciones es, si usted va a hacer el ayuno, tiene insulina dosis grandes. Yo no la aconsejaría, no conozco su caso por completo, yo no la aconsejaría hacer ayunos muy, muy largos porque usted usa insulina. Ayunos de 12, 14, 16, a lo mejor máximo 18 horas y teniendo mucho cuidado con ese nivel de azúcar. Generalmente la recomendación es insulina en la mañana. Usted, por ejemplo, que se inyecta en la mañana y se inyecta en la tarde. Ok, la insulina de la mañana se la va a aplicar, que es lo que yo generalmente aconsejo. Se la va a aplicar después de la primera comida del día. Si me dicen, doctor, es que cuando yo hago el ayuno, no como hasta la 1 de la tarde. Ok, pues a esa hora, que es tu primera comida del día, a esa hora te la vas a aplicar. Y la cena, no, doctor, es que cuando yo hago el ayuno, no ceno. Mi comida es a las 3, 4 de la tarde y ya no como nada hasta el día siguiente. Ok, entonces la insulina de la noche va a ser a esa hora. Esto pues depende de cada estilo de vida. Cada quien tiene horarios diferentes y rutinas diferentes. Esto yo creo que sí le aclaré la duda. Sin embargo, acuda a su médico tratante para que le dé un consejo a lo mejor más certero respecto a eso. Y si no le tiene confianza, porque sucede, inténtelo de esta forma. La insulina de la mañana en la primera comida del día y la de la noche, pues en la última comida del día y vaya checando su nivel de glucosa. Ok, dice Norma Herrera, ¿cuáles son los medicamentos o suplementos que ayudan a desinflamar? Híjole, medicamentos antiinflamatorios, los esteroides, por supuesto, pero ustedes saben que los esteroides suben mucho el nivel de glucosa, que no son malos en cierto contexto hay que usarlos porque no hay de otra. Salvan vidas, por supuesto. Me acaba de tocar la oportunidad de ayudar a una persona con diabetes que tiene un problema inmunológico de mucha inflamación, que le dieron esteroides, pero que eran necesarios para salvar su vida. Medicamento antiinflamatorio, pues eso sin lugar a duda. ¿Qué otra cosa puede desinflamar? Es la cúrcuma. La cúrcuma me tiene sorprendido. La cúrcuma me tiene sorprendido porque he visto a mucha gente con artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, que se ha controlado súper bien utilizando cúrcuma y que se ha mantenido en remisión. Remisión de la artritis reumatoide es cuando todo está bien controlado, no hay síntomas y no hay signos de inflamación, únicamente tomando cúrcuma sin medicamento. No te estoy, si me está usted escuchando, no le estoy recomendando, si tiene artritis reumatoide, quitar la medicina y tratarse únicamente con cúrcuma. No, por supuesto que no. Siempre es recomendable la consulta médica y valoración. Pero aquí pues les contesto, ¿no? El suplemento que yo he visto que más desinflama es la cúrcuma. Y lo digo como suplemento porque existen cápsulas, pero también hay gente que prefiere consumirlo de forma natural, que es un polvito. Hay quienes lo agregan al jugo y hay quienes lo agregan a su comida.
al huevo, al pescado, al pollo, al arroz, dependiendo. Y eso es lo que yo he visto que más desinflama. Dice Manos sin Nombres, la pregunta es, ¿el gluten da hambre? Generalmente no, porque pues es una proteína que casi no te va a generar un pico de glucosa. Los carbohidratos refinados son los que más dan hambre, porque te generan un pico y luego viene el bajón. Y esa bajada es lo que te podría generar hambre y también la respuesta a las hormonas grelina, por ejemplo, neuropéptido Y, se ven alteradas por este consumo de carbohidratos refinados. Gluten no es una sustancia que generalmente se asocia a demasiada hambre, pero, insisto, cada persona es diferente y cada quien va a responder de manera única a cierta intervención. María del Rosario Consuelo dice, doctor, ¿el ácido úrico aumenta la glucosa y de manera indirecta? Sí, porque te genera inflamación. El ácido úrico aumenta más la presión arterial, eso sí. Sí pudiera ser de manera indirecta y es algo que a veces no le damos importancia, pero que no hay que perder de vista y que casi siempre viene en tus estudios de laboratorio. Si ya está ese parámetro ahí en tu laboratorio, pues hay que verlo, hay que ver el valor. Y si está muy elevado, pues hay que tratar de bajarlo porque también es importante. El ácido úrico te puede subir la presión arterial, puede que sea la causa por la cual tu presión no se controla, y el ácido úrico elevado te genera gota, que es una forma de artritis o dolor articular, te genera piedras en el riñón también, y el ácido úrico por sí solo puede que no te suba la presión, ok, no te genera piedras en el riñón, ok, no te genera gota, ok, pero el ácido úrico por sí solo te puede perjudicar ese riñón, es nefrotóxico, te puede afectar esa función o funcionamiento, funcionamiento renal. Espero haberle contestado ese comentario. Dice Julia Monroy que nos manda un saludo desde el estado de México. Yo me encuentro en Tijuana, Baja California. Igualmente le mando un saludo y gracias por estar aquí conectados. Dice aquí que me parece importante, dice, ¿dónde está? María Pizarro, yo tomo cúrcuma, jengibre y chía con limón y ajo. El ajo, el jengibre es algo que también desinflama. Yo, en mi experiencia, claro, cada quien va a ser diferente. La cúrcuma es la reina antiinflamatoria a mi manera de ver y lo que yo he visto en la consulta. Vaya, el jengibre no es algo que yo recomiendo con mucha frecuencia porque es un laxante natural. Y hay gente, yo creo que el sistema digestivo hay que cuidarlo súper bien y tener mucho cuidado. Se los comento por esta situación. Hay mucha gente que me dice, antes, doctor, yo era muy estreñida, o al contrario, diarrea, me inflamaba antes, tenía muchos cólicos, distensión, batallaba mucho con mi digestión y ahora estoy muy bien con los cambios que he hecho. Usted me aconseja agregar jengibre, no, ni le muevas. Si tu sistema digestivo está muy bien con lo que estás haciendo, ni le muevas. El jengibre es un laxante que se utiliza, o al menos yo lo indico mucho cuando hay estreñimiento. También, aunque no es parte de la pregunta, el aceite de oliva extra virgen también es un laxante natural. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo estaba antes? No, pues antes mal. Ahora estoy súper bien de la digestión. Me puedo tomar el aceite, ay, pues poquito y bebiendo, porque lo que no queremos es volver a como estabas antes de esa digestión. Gracias por María Pizarro por comentar. Es un excelente antiinflamatorio sin duda, pero por el jengibre, por el tema del laxante, no es algo que yo lo recomendaría a mucha gente, sobre todo cuidando el sistema digestivo. Dice David Ochoa, le interesa una consulta y vive en Guadalajara. Con todo gusto, mire, mande un mensaje a este número o puede marcar, que es el teléfono del consultorio.
Aquí se lo pongo en el chat. Dice aquí, ¿dónde lo vi? Dice Delia Velázquez, ¿cuáles son los medicamentos para la diabetes? Yo tomo glipizide, medicamentos que no le alteren el riñón. Todos los medicamentos tienen el potencial de generar efectos secundarios, todos. Algunos son más nefrotóxicos que otros, por supuesto. Entre ellos, los más nefrotóxicos son medicamentos para la diabetes. Tal vez la metformina sería de los más nefrotóxicos. Glipizida, como el que usted me comenta, casi no genera problemas en el riñón. No, te genera problemas en el páncreas. Eso sí, disminuye mucho tu rosera pancreática y con el tiempo, cuando uno quiere revertir, a lo mejor no puede, porque ese páncreas está severamente afectado por efectos secundarios de este medicamento. Tal vez la metformina sea el más nefrotóxico de los medicamentos que se utilizan para bajar el nivel de glucosa. Dice Eufemia Gil, una pregunta, ¿qué medicamento baja el ácido úrico? Hay varios. El más utilizado es el allopurinol. Es un medicamento de 100 o 300 miligramos casi siempre al día, dosis bajita, que a veces se utilizan dosis más altas en otros contextos. Baja mucho el ácido úrico. Generalmente el allopurinol es un medicamento que pocas veces lo indico si la elevación es poquito. Si es poco, puede que sea más conveniente bajarle tantito al consumo de carnes rojas, bajarle tantito al consumo de lácteos, hidratarse mejor y agregar vitamina C. La vitamina C va a hacer que uno elimine un poquito más de ácido úrico. Ok, y vamos a ver acá. Dice Alfredo Librado Neri, mi hijo tiene epilepsia. Pues va a depender de qué edad tiene. Yo soy médico internista y me enfoco en los adultos. Y la epilepsia, bueno, se lo comento para que usted sepa. La epilepsia también se divide de qué tipo de epilepsia es, qué tipo de crisis son, y hay una clasificación de la epilepsia. Eso pues lo hacen los neurólogos, yo conozco un poquito porque en algún momento pues pasé por el departamento de neurología identificando qué tipo de epilepsia tiene. Por eso se lo digo porque hay formas de epilepsias que son genéticas, se podrán decir, que es un poquito más difícil tratarlas. Hay epilepsias que son provocadas y hay convulsiones que no son provocadas. ¿A qué voy con esto? Convulsiones provocadas. Por ejemplo, los niños que tienen 2, 3, 4 años que les da fiebre, les sube la temperatura a 40, 41 y convulsionan. Es una convulsión provocada por la fiebre. Hay gente, por ejemplo, que les da infección, que les da meningitis y convulsionan. Entonces tienen una convulsión provocada por esto. Si la epilepsia que tiene su hijo es provocada por algo y ese algo se puede documentar mediante algún estudio y se le puede quitar, pues ahí está, eso es lo que hay que hacer. Si es epilepsia, no hay algo que lo esté ocasionando aparentemente, que es una epilepsia primaria, hay que ver si no es un síndrome genético. Si no es un síndrome genético, pues hay que ver por el tema de la inflamación. Fíjese que la dieta keto, y no estoy sugiriendo que haga eso con su hijo, porque para eso hay que acudir con su médico tratante. Yo nomás le informo de lo que sé. La dieta keto tiene el potencial de bajar mucho las crisis epilépticas. La dieta keto baja mucho las convulsiones. Es una herramienta por si no la han hecho, a lo mejor valdría la pena. Y la otra es bajar la cantidad de gluten, que también a lo mejor valdría la pena, pero para eso consulta a su médico tratante. Insisto, aquí dice su hijo, yo no sé qué edad tiene, yo me enfoco un poquito más en los adultos. Isabel Salcedo dice, aparte de las harinas de trigo, ¿de qué alimentos debemos cuidar por su cantidad importante de gluten? Avena, por ejemplo, la avena es algo que se consume con cierta regularidad, aunque hay avenas muy bajitas en gluten y todo lo que sea repostería, ¿no? Pan, brownies, galletas, pasteles hechos con harinas normales, harinas de trigo, por ejemplo, y la comida procesada. Casi toda la comida procesada
contiene gluten. Esas salsas, la mayonesa, lo procesado, prácticamente aquí el consejo es bajarle a las harinas y bajarle a lo procesado, comer más natural. ¿Qué es comer más natural? De esto vamos a hablar este próximo sábado. Espero haberle contestado, Isabel, y pues les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conectados en esta sesión sobre el gluten y que me den la oportunidad pues de contestarles sus preguntas y orientarlos con estas dudas que son bastante frecuentes. Yo soy el doctor Antonio Cota, les mando un abrazo desde la ciudad de Tijuana, que descansen si es que es muy de madrugada o noche en su ciudad local. Aquí ya van a ser las 7 p.m. de la ciudad de Tijuana. Los espero este próximo sábado. Y si no, el video lo pueden ver diferido, que es comer natural, de una forma muy sencilla y práctica, y creo que eso a lo mejor va a cambiar su perspectiva de la comida que están llevando en este momento. Gracias de nuevo por estar aquí presentes. Yo soy médico internista y me enfoco un poquito más en los adultos y las preguntas involucran a niños. Yo recomendaría mejor preguntarle a un pediatra porque no es la población que atiendo por la naturaleza de mi especialidad. Sin embargo, mis respuestas son con toda honestidad, sinceridad, claridad, y si hay algo que no lo sé, con gusto se los voy a comentar y se lo voy a expresar. ¿Sabes qué? Esto no lo sé. Déjame leerlo, estudiarlo y te lo contesto para la próxima sesión. Les mando un abrazo y que estén muy bien todos.